Damos gracias a Dios por este nuevo día que Él nos concede. Bendecimos su nombre, bendecimos a cada uno de los oyentes, a cada uno de los que en este momento se conectan. Damos gracias a Dios por sus vidas, sus hogares, sus familias. Hoy pedimos a Dios que les bendiga abundantemente, que extienda el territorio de cada uno de ustedes, que amplíe su ministerio, que les dé más oportunidades para Él, que ponga su mano de poder sobre sus vidas, que les dé la unción que necesitan y que aleje al maligno de sus hogares, de sus ministerios, de sus familias, de sus cuerpos, de sus finanzas, y el nombre de nuestro buen Dios pueda ser glorificado. Quiero que presentemos este momento al Señor y pidamos al Espíritu Santo de Dios que Él nos esté guiando a través de esta enseñanza y que Él nos dirija y cada día podamos ser esas excelentes personas que Él ha planeado que seamos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos por este nuevo día. Gracias por cada familia, Señor, que está siendo representada, oh Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque tú dijiste que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Que tú suplirás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, el que nos corrija, el que nos prepare para toda buena obra y que cada día seamos transformados conforme a la imagen de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén. Hoy vamos a continuar estudiando. Hemos estado hablando acerca del matrimonio y yo pienso que algo que a la iglesia del Señor le interesa son los matrimonios. A Dios le interesa su matrimonio, a la iglesia del Señor nos interesa su matrimonio, su familia, y queremos cada día poder ser instruidos a través de la palabra. Y hemos estado hablando acerca de esa diferencia entre hombre y mujer. Y hoy quiero que hablemos cómo aprender a aceptarnos, o sea, en esa diversidad y en esa diferencia, cómo poder aceptarnos como uno solo. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hemos puesto la similitud de la Trinidad, son uno, también el hombre y la mujer bajo el matrimonio. Dice la palabra que Dios de los dos hace uno. Y quiero leer para ustedes allí en el libro de Génesis, en el capítulo 2, vamos a leer del versículo 2 al versículo 24. Génesis 2, 22 al 24, y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, aprendiendo a aceptarnos. Hemos venido hablando acerca de la necesidad de aprender a entender lo diferentes pero complementarios que somos. Recuerden que el invento de hacer un hombre y una mujer fue Dios. El que dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo fue Dios. El que dijo que haría una ayuda idónea para él fue Dios. Por eso amar a alguien del sexo contrario, lo hemos visto, no es una tarea fácil, es una tarea dura y difícil, es una tarea de aprendizaje. Pero lo que nos va a ayudar a esta tarea y a ser exitosos en ella es comprender la bondad de Dios. Saber que si Dios lo determinó así, lo hizo así, es porque es lo mejor. Dios sabe más que todos nosotros. Dios es la fuente de toda sabiduría, pero antes que ser fuente de sabiduría es nuestro Padre. Y es un Padre bueno y es un Padre que nos ama. Total que lo que Él decide es lo mejor. Por eso algo que nos da mucha paz a los creyentes frente a cualquier circunstancia es la bondad de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que a los que amamos a Dios todo obra para el bien. Y muchas de esas explosiones de ira y pues acompañadas de lágrimas, sobre todo en nosotras las mujeres, pues están en a la orden del día y realmente casi todas las explosiones, bueno, excepto cosas de pecado, de infidelidad, casi siempre se dan por el hecho de las diferencias y de no entenderlas o no aceptarlas. Entender que el hombre es mi complemento y que yo soy el complemento de mi esposo.
decíamos, de esa manera vamos a aprovechar el recurso a su máxima potencia. Toda pareja, todo ministerio, toda empresa, todo gobierno que entiende la potencialidad de lo femenino y de lo masculino, o de lo masculino y de lo femenino, está aprovechando el potencial al máximo. Las personas que se parcializan, si es hombre creer que solo los hombres son inteligentes, o si es mujer creer que solo las mujeres somos inteligentes, pues es perder el 50% del potencial que Dios ha dado. Y esta falta de comprensión, esta falta de entendimiento, falta de aceptación, pues nos lleva a explosiones de ira totalmente innecesarias, a emitir juicios injustos, a llegar a unas conclusiones totalmente irreales, a demandar cosas imposibles de dar o imposibles de recibir, y que nos llevan a veces a choques, a lágrimas, a decepciones, a decirnos palabras hirientes. Y cuando las personas no entienden esta diversidad y no entienden que en esa diversidad está el complemento y está que las cosas funcionen a la idea de Dios, a la manera de Dios, y es lo que nos va a llevar a la voluntad perfecta de Dios, a lo que Dios planeó para cada uno de nosotros, entonces eso hace que los hombres tiendan a infravalorar a las mujeres. Y usted lo ve mucho en reuniones de trabajo, echan chistes contra las mujeres, o hacen ver como que las mujeres son brutas, o hacen comentarios despreciativos acerca de esas diferencias que realmente y que muchos hombres ven es como defectos. O sea, no ven las diferencias, no ven que es el complemento del hombre, sino que lo ven como defectos. Y asimismo las mujeres muchas veces reaccionan señalando mordazmente sus fantasías de masculinidad y su debilidad de fondo. Y tal vez usted ha oído frases como de mujeres, tenía que ser hombre, o como para que le tocara haber parido hijos, ¿verdad? Usted oye esas expresiones, pues lógico, Dios no le dio al hombre la capacidad de tener hijos porque es algo que Dios se lo asignó a la mujer. Entonces, recuerde, Dios nunca nos da tareas que no seamos capaces de llevar a cabo. O sea, Él lo que nos pide a cada uno de nosotros es porque Él ya nos lo dio. Inclusive eso se ve mucho, por ejemplo, en el diezmo, en la ofrenda. Dios nunca le va a pedir que usted diezme si usted no gana. O sea, usted de lo que gana es que usted diezma. Por eso la palabra del Señor dice, de lo recibido de tu mano es que te damos. O sea, Él nunca nos pide nada que Él no nos haya dado. Lo que pasa es que Él nos da el 100 y solamente demanda el 10% para su obra, para el servicio de su obra, para la alimentación y vestuario de los que le sirven a Él. Y bueno, muchos estarán diciendo, claro, los pastores viven del diezmo. Bueno, incluso la Biblia dice que el diezmo y la ofrenda tiene un propósito, y es que los que sirven a Dios coman bien y vistan espléndidamente. Y a veces dentro del mismo pueblo de Dios se juzga cuando un ministro viste espléndidamente, o cuando una iglesia se arregla espléndidamente. Para muchos eso es un problema, pero la Biblia, Dios es el que nos da los recursos y es para eso. Y yo pienso que si no nos acostumbramos a ver como que para Dios se da lo mejor, pues el cielo va a ser un problema, ¿no es cierto? Porque el cielo es supremamente espléndido, entonces tenemos que irnos acostumbrando aquí, pero todo se da de lo que Dios nos da. O sea, hay personas que he visto que dicen, hay un negocio entre manos y voy a diezmar anticipadamente. Eso es como un soborno, ¿verdad? O sea, Dios no le pide que usted diezme lo que no ha recibido. Si Él no le ha dado ese negocio, Él no le pide que usted diezme. O usted ha visto personas que dicen, diezme, pacte primero con el diezmo para que el negocio salga. No, Dios tiene la bendición para usted, y el orden de Dios es que usted primero recibe, y de lo recibido de la mano del Señor es que usted da. Y muchas veces hacemos o decimos dichos despectivos, muchas mujeres, acerca del hombre como el hombre incapaz de tal cosa, o tal vez hombres que dicen mujer tenía que ser para ser bruta, o bueno, cosas así. Yo recuerdo una vez un hermano, siempre que hacía referencia a su esposo, un hermano cristiano, no en carne, sino cristiano, siempre que hacía referencia a su esposa decía Barbarita, Barbarita. Entonces yo creía que la hermana se llamaba Barbarita, Bárbara. Entonces un día yo le dije hermana Bárbara, y ella me miró como
¿por qué me dice Bárbara? Y entonces yo dije, pero usted no se llama Bárbara. Entonces él dice, no, es que yo le digo Barbarita porque comete muchas barbaridades. Bueno, esas son frases despectivas, ¿verdad? Que a veces el no entender la diferencia, y por eso insistíamos en el tema anterior, cuando no se aprovecha el potencial de lo masculino y el potencial de lo femenino, pues las cosas no van a funcionar como Dios quiere que funcionen, porque Él dejó lo masculino y lo femenino para que las cosas funcionen perfectamente. Y usted por eso ve muchos hombres siendo muy despectivos con frases acerca de las mujeres, o muchas mujeres siendo despectivas con los hombres, con un fondo claramente descalificatorio. O sea, en lugar de ver el potencial, un hombre, el potencial que hay en la mujer, lo que hace es descalificarla. O una mujer, en lugar de ver el potencial que hay en el hombre, lo que hace es descalificarlo. Eso demuestra ignorancia y desconocimiento en cuanto al rol que cada uno debe desarrollar y el potencial que hay en cada uno. Por eso hay que admitir ese abismo de incomprensión que mantiene apartado a hombres y mujeres. Y eso está claro que nos cuesta a veces entenderlo. Pues es algo que viene de Dios y realmente una verdadera comprensión se logra espiritualmente. Por eso la tendencia humana es a desprestigiar aquello que no entiende. Entonces, como yo no lo sé, entonces desprestigio, hablo mal. Y por eso a veces usted oye cosas como tan terribles que usted dice, esto no tiene razón de ser, pero las personas tienden siempre a desprestigiar aquello que no entienden y se da por sentado la inferioridad y deficiencia del sexo opuesto. Si usted es hombre, pues lógico, usted entiende a los hombres, pero no entiende por naturaleza a las mujeres. Tiene que primero aceptar esa diferencia, comprender que fue Dios quien diseñó esa diferencia. Por eso Dios no nos hizo como seres aislados. Dios nos hizo como conjunto de personas. Un hombre no estará completo sin la mujer y la mujer no estará completa sin el hombre. Entonces, esa falta de conocimiento, y realmente lo que tenemos que hacer es entrar en esa comprensión, en ese estudio del sexo opuesto, de entender a mi cónyuge. Y pues vuelvo y le digo, esto requiere trabajo, esto requiere tiempo, esto requiere dedicación. Realmente el perder o negar el honor peculiar debido a hombres y mujeres, o también se pierde la capacidad y el conocimiento necesario para relacionarnos y disfrutar con el sexo opuesto. O sea, ver la grandeza de Dios, o sea, cuando usted observa a su cónyuge, poder ver la grandeza de Dios, ni sentirse menos por no ser como su cónyuge, porque pues Dios no hizo dos iguales, Dios hizo un complemento. Hizo en la mujer lo que le faltaba al hombre, hizo en el hombre lo que necesitaba la mujer. Entonces, cuando yo entiendo esa diversidad, simplemente admiro el potencial del hombre, la masculinidad, la manera de ver las cosas, las acepto, las comprendo y doy mi aporte, o sea, doy lo que a mí me corresponde dentro de una decisión, dentro de un emprendimiento, dentro de la empresa, dentro del ministerio, dentro de la familia. O sea, doy mi parte, pero también valoro la parte de mi cónyuge. Y ahí es donde y en esa diferencia es donde debe intervenir la postura cristiana respecto al matrimonio. O sea, nosotros los cristianos no podemos ver el matrimonio como lo ve el mundo. Recuerde que el mundo, hablando del sistema, no del globo terráqueo, sino del sistema que gobierna, es un sistema que se opone a Dios, por lo cual se opone al matrimonio. Por eso usted oye decirle que muchas personas dicen que el matrimonio es la peor decisión que toma una persona, o tal vez cuando alguien en una empresa dice que se va a casar, de una vez todos le caen encima diciendo se cansó de estar bien, se cansó de esto, ¿verdad? Uy, ¿usted qué le pasa? ¿Está loco? ¿Necesita unas vacaciones que necesita? ¿O está loca? Bueno, una cantidad de expresiones que no debemos participar de ella. Como cristianos no debemos participar de ella, porque realmente la iglesia, el pueblo cristiano o la postura cristiana es una postura conforme al propósito de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y cuando vemos entonces el matrimonio desde la perspectiva bíblica,
el matrimonio salva ese abismo de separación entre los sexos. Vuelvo y le digo, el hecho de que el mundo se opone a Dios es por eso que hoy la gente llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces rechazan el matrimonio entre un hombre y una mujer y defienden el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, o sea, totalmente opuestos a Dios y a su palabra. Insistimos y seguimos preguntando por qué pasa lo que pasa. En el matrimonio, la aceptación del sexo opuesto dentro de los cristianos tiene que ser plena. Estamos de acuerdo con Dios y con su suprema sabiduría. Por eso algo que no debe haber entre el pueblo cristiano son esos chistes gastados de las mujeres desprestigiando a los hombres o los hombres desvalorando, desprestigiando a las mujeres. Recuerde que somos hechura suya, dice la Biblia, creados en Cristo Jesús. Por eso algo que tampoco se debe tolerar entre el cristianismo es el señalamiento a las personas porque no tienen la nariz como yo quisiera, porque no tienen los ojos como yo quisiera, porque no tiene el cabello como yo creo que debería tenerlo, ¿verdad? Hay cosas así que tienen que ver con la obra de creación de Dios para con nosotros. Recuerde que cada persona somos una obra de arte de Dios perfecta que está hecha para cumplir un propósito claro del Señor. Y de hecho, como cristianos, no solamente aceptamos las diferencias por razón del sexo, o sea, las diferencias masculinas y femeninas, sino que nos esforzamos y luchamos por superar esa discriminación, ese de hacer ver, pero a veces los cristianos aplauden todas estas cosas que van en contra de la palabra del Señor. No, como cristianos tenemos que tener una postura clara que tanto los hombres son valiosos como las mujeres somos valiosas, que tanto en los hombres hay un potencial dado de Dios y en las mujeres hay un potencial dado de Dios. Y en Génesis se nos advierte de la diferencia entre sexos para una oposición en potencia, o sea, varón y hembra los hizo Dios, radicalmente diferentes, pero también incompletos sin esa unión. Por eso en Génesis 2:18 la palabra del Señor dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, como cristianos defendemos esa posición, defendemos el matrimonio, apoyamos esa diferencia y el matrimonio debe llevar a que el hombre cada vez sea más hombre y la mujer cada vez sea más mujer, que cada vez el hombre se sienta más digno de ser hombre y la mujer se sienta más digna de ser mujer, que cada día valoremos ese cónyuge que Dios ha puesto a nuestro lado y entendamos la valía que tiene delante de Dios y el potencial que hay en él para complementarme a mí y lo valiosa que soy yo para complementarlo a él. Por eso el plan de Dios para el matrimonio es aceptar e integrar las diferencias en plena unidad. Y esto es algo que solo puede darse entre un hombre y una mujer. Integrar las diferencias. Dos hombres pues quedan como, haga de cuenta que usted va a poner un engranaje y solamente coloca el de un lado, dos de un mismo lado, pues no van a engranar nunca. Eso pasa en las uniones de personas del mismo sexo, por eso tanta irritabilidad, tanta agresividad, ¿verdad? Realmente se requieren los dos lados para que funcione, eso es como los dos, y la naturaleza misma nos enseña, o sea, se necesitan los dos polos, el positivo y el negativo, para que se genere energía. El plan de Dios para el matrimonio es aceptar e integrar esas diferencias en plena unidad, y eso es algo que solo puede darse, insisto, entre la unión de un hombre y una mujer. Incluso en respecto a los átomos, el universo entero se mantiene unido con base en la atracción entre polos opuestos y fuerzas negativas. Si usted coloca un cable de ambos del lado positivo, no va a generar energía. Por eso la batería tiene que estar ubicada perfectamente para que pueda generar la energía. Y igual manera, aceptar e integrar lo distinto es lo que realmente hace que el mundo siga girando. Y en el seno de un auténtico matrimonio se producen choques, no solo por no entender que somos diferentes y aceptar esa diferencia, sino por distinta mentalidad.
ese es otro, o sea, la primera diferencia es que somos masculino y femenino. O sea, dos seres totalmente diferentes, vemos las cosas diferentes, las valoramos diferentes, tenemos radares diferentes, valoramos las cosas de manera diferente, pero vuelvo y le digo que se requieren las dos posiciones para poder empalmar plenamente, para poder engranar plenamente y funcionar y crecer y avanzar. Pero hay otra cosa que también genera choques entre los matrimonios, por eso es tan importante, o sea, realmente el matrimonio es todo un descubrimiento. Bueno, dicen que los 2 años, pues es la parte romántica, ahí funcionan más son las pasiones, pero luego ya entra a funcionar la razón. Y es ahí donde empieza ese, o sea, Dios nos dio esa, mejor dicho, nos metió esa chispa los 2 primeros años para que tengamos resistencia de empezar a entendernos. Dicen que un matrimonio que ya supere los 5 años ya tiende a ser mucho más estable, porque ya hemos entrado en ese proceso de aprendizaje. Entonces, cuando usted ya llega entrenadito al matrimonio, pues mucho mejor, va mucho más preparado mental o preparada mentalmente a que somos diferentes, pero que nos complementamos plenamente. Entonces, cuando yo entiendo eso, pues yo aprovecho todo lo de mi cónyuge, las ideas de mi cónyuge, el potencial de mi cónyuge, la perspectiva de mi cónyuge, cómo mira él las cosas, cómo mira él los negocios, y él también va a entender que debe analizarme, cómo miro yo las cosas, cómo miro los negocios, cómo evalúo, cómo asumo los compromisos, ¿verdad? Y entonces es ahí donde yo le digo, no, eso déjeselo a mi esposo, que eso es lo de él, y él dice, no, eso déjeselo a mi esposa, que eso es lo de ella. Y qué hermoso cuando un matrimonio logra ese entendimiento. Pero también vienen choques en los matrimonios por distinta mentalidad. Y hay diferentes formas de pensar, hay mentalidades que son como más proyectadas, más de valorar las cosas, de salir adelante. Hay otras mentalidades que son más de autocompasión, de que me ayuden, de que me miren, de que me quieran, de que me tengan compasión. Entonces, esa distinta mentalidad, y que no se trata simplemente de que de qué sexo sea, o sea, eso ya no tiene que ver entre lo masculino y lo femenino. Por ejemplo, tener una mentalidad productiva, eso es una forma de pensar que se adquiere, o tener una mentalidad improductiva, entonces, o tener una mentalidad de guerrero, entonces y yo me la guerreo y todos los días me la guerreo, pero no soy una persona que genere productividad, sino que trabajo duro y me gané tanto y voy y me lo gasto de una vez porque es que para eso me esforcé. Entonces toda la vida vive en esa guerreadera tan terrible. Y usted vemos, por ejemplo, en nuestra cultura se da mucho eso. Las personas no les gusta ser personas dependientes, les gusta, y sobre todo el santanderiano aún más, es muy independiente, pero entonces tiende a que se gana todos los días lo del día, no provisiona para la vejez, no provisiona para en caso de una incapacidad, y usted ve muchas familias, pero muchas familias que no pagan seguridad social. Ellas viven del diario, del diario, del diario. Ellos no están pensando en que llevan un viejito y una viejita por dentro. Ellos no están pensando en que se puede presentar una incapacidad. No, la trabajan duro, ganan bueno, pero todo lo que ganan se lo acaban. O sea, uy, no, y me fue súper bien, entonces vamos, comemos hamburguesas, pizza, ¿verdad? Vamos y nos la gastamos. O sea, no hay mentalidad, y son mentalidades. Son mentalidades y que toca trabajar en ellas. Y no, vuelvo y le digo, no tienen nada que ver con ser masculino o con ser femenino, tienen que ver muchísimo, sobre todo se adquiere mucho en los hogares, ese tipo de mentalidad. Y otras mentalidades que son, yo no puedo, yo no soy capaz, pobrecito yo, nadie me comprende, nadie me ayuda. Entonces es una mentalidad consumista, y realmente en eso tiene que ver mucho en que una familia progrese o no progrese. Y vuelvo y le digo, la pobreza, la riqueza, sobre todo está en la forma de pensar, y es ahí donde también como cónyuge nos toca trabajar. O sea, es cierto que el hombre y la mujer nos comportamos de forma diferente, respectivamente, lo masculino y lo femenino, y nos cuesta mucho entender esas diferencias.
y tal, pero también viene la situación de la mentalidad. Entonces, hay mentalidades que son consumistas, o sea, solo viven para consumir, para consumir. Y si se van a casar con alguien, es alguien que me dé, alguien que me mantenga, alguien que me ponga en una mejor condición de la que yo estoy. ¿Sí? Pero no tienen una mentalidad productiva de vamos a progresar, de multiplicar, no, es de consumir. Y hay otra mentalidad que es la guerrera, que se la guerrea, pero todos los días le tocan la misma guerreadera porque nunca planifica, no se proyecta. Miren, en la Biblia encontramos muchísima sabiduría en cuanto a esto. Por ejemplo, cuando Dios le dio el sueño al faraón y él no se lo interpretaba, ni Dios le dio la sabiduría a José para interpretarle el sueño, ahí Dios le desató a José o el Espíritu, o Dios a través de José desata una verdad que es muy productiva. Y es en las vacas, porque todos tenemos las vacas gordas y las vacas flacas. Entonces todos tenemos una etapa en nuestra vida que somos muy productivos y eso se asume que está entre los 30 y los 50 años. Somos muy productivos, tenemos una energía y una capacidad impresionante. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia después de los 50? La mentalidad que tuvimos. Tuve una mentalidad productiva, por ejemplo, ¿qué le dijo José al faraón? En las vacas gordas va a venir un tiempo de muchísima productividad, pero pasado esos 7 años de productividad va a haber un tiempo de escasez terrible y la escasez va a ser tan terrible que se va a comer todo lo de la productividad y todavía va a quedar flaca. Entonces le dice el faraón, ¿y qué hago? Dice, consígase un hombre entendido en negocios. Mire, y la Biblia está llena de sabiduría. Si usted se deja guiar por el Espíritu Santo y atiende a la palabra, presta oído a ella y se deja educar por ella, seguro que usted va a comenzar a ser transformada su mentalidad en una mentalidad productiva. Y entonces le dice, quinte la producción, o sea, pártala en 5 partes y reserve, hágase unos graneros y resérvese la quinta parte, o sea, un 20%. Está comprobado que una persona de los 30 a los 50 capitaliza el 20% de lo que gana, o sea, no solamente lo mete debajo del colchón, sino lo capitaliza, lo pone a rentar, así sea lo mínimo, que es llevarlo al banco a que le rente ahí al 4 o 5 efectivo anual. Va a tener un capital que es suficiente para vivir de la renta de él después de los 50. O sea, incluso la Biblia establece que la edad de ministerio era de los 30 a los 50 y después de los 50 el maestro o el sacerdote se dedicaba a enseñar a la siguiente generación a juzgar los casos. O sea, ya tenía una vida más aquietada porque pues ya las fuerzas no son las mismas. Pero eso había requerido hacer un plan de trabajo de los 30 a los 50. Entonces usted ve por eso muchos países, las personas a los 50 años hacen su retiro. Pero por ejemplo en nuestro país pues ya vamos en los 60 y pico y ya ahorita seguramente vendrá una reforma de pensiones y ya las personas se retirarán a los 60. O sea, está calculado casi que eso no pueda devengar más de 10 años, máximo 10 años de venga de pensión, si no el sistema no aguanta. Pero si usted se hace usted empieza a tener una mentalidad multiplicadora y usted comienza a reservar ese 20 hasta que hace un capitalito de manera que pueda, por ejemplo, lo mínimo, comprarse un local o dar la inicial de un local y luego la renta de ese local, él paga el crédito, listo. Entonces usted está haciendo una provisión, en 10, 15 años ya tiene ese local libre y ese local va a seguir rentando. O tal vez usted dice, bueno, ahorita ya hemos ahorrado unos 5 milloncitos y están vendiendo negocios de 5 millones, negocios como negocio de empanadas, un negocio de churros, son negocios que con 5 millones fácilmente se pueden adquirir, un negocio, una fábrica de helados artesanales, o sea, cosas así que de pronto pues la rentabilidad va a ser mucho mayor. Pero usted ya no vive de eso va a ser para capitalizar. Entonces usted colocó 5 millones y esos 5 millones le producen, por ejemplo, 1.500.000 mensuales. Eso sería súper rentable. O sea, estaríamos hablando de una rentabilidad más o menos, casi del 28% más o menos, con una inversión. Entonces, listo, eso lo sigue capitalizando porque usted sigue viviendo de su trabajo y esto lo va capitalizando. Mire, en 20 años, pues imagínese la productividad que hay. Pero eso es una forma de pensar, ¿verdad? Y eso hay que transformarla. Entonces, tal vez usted se casa y su cónyuge tiene una mentalidad guerrera. Eso sí, trabaja, pero no ahorra un peso.
no capitaliza un peso, le llega, entonces no, pero imagine tanto que trabaje y los zapatos que yo quiero. Y sí, usted se los puede comprar, pero no que quede sin 5, o sea, y todos los días, o sea, si no salgo a trabajar hoy no hay para el desayuno, sino, entonces son mentalidades a veces un poco complejas y que sabemos que vamos a tener que trabajar en ellas. Recuerde que usted es la persona que su cónyuge necesita y su cónyuge es la persona que usted necesita para cumplir el propósito de Dios. No olvide ese principio. Entonces no lo vea como, ay, qué embarrada haberme casado con usted. Mire esa mentalidad que usted tiene. Bueno, él me necesita a mí, o usted esposo dirá, ella me necesita a mí y yo voy a ser el entrenador que le voy a enseñar cómo es que podemos llegar a ser personas muy productivas, a dejarles un camino mucho más fácil a nuestros hijos y no de pronto volvernos una carga para nuestros hijos o viceversa. Bueno, tantas cosas que pueden pasar. Imaginen, muchos padres de familia nunca han pagado una pensión, nunca pensaron que iban a llegar a la vejez. Llegan ya a una edad donde no pueden trabajar y entonces no hay una pensión, no se capitalizó, no hay unas inversiones, ¿verdad? Y entonces eso pues va a traer bastantes problemas. Entonces son formas de pensamiento que también traen a veces bastante choques. Pero hay otra cosa que también puede generar muchos choques entre nosotros y que a veces lo convertimos ya como adjudicando sentimientos morales, porque a veces una persona, por ejemplo, que tenga una mentalidad productiva, se casa con una persona que es consumista, o sea, todo lo que llega se lo gasta y le falta otro poquito. Y siempre, todo lo que llega se lo gasta y le falta otro poquito. Tal vez le condenan, es que usted es malo, usted es mala, usted es una derrochadora, o sea, ya dándole un sentido como pecaminoso, como moral. No, lo que pasa es que tiene una mentalidad que hay que cambiarla, hay que transformarla, porque realmente si queremos crecer, y eso para una nación, si Colombia quiere salir adelante, tiene que enseñar a las personas no a ser personas consumidoras solamente, sino a ser personas productivas. Y realmente estos programas de tanto asistencialismo y lamentablemente pues para que un presidente suba le toca prometer que va a regalar y va a regalar y va a regalar y va a regalar. Y eso es lo que hace que muchas personas voten, ay, porque nos dan casa gratis, porque nos dan estudio gratis. Nada es gratis en la vida, métase eso en la cabeza. Métase eso en la cabeza, usted que tiene esa mentalidad que el gobierno tiene que darle estudio, tiene que darle todo, tiene que pagarle pensión sin trabajar. Eso es una fantasía. Realmente nada, absolutamente nada es gratis. Que usted no lo pague, insisto, es otra cosa. Que usted no lo pague es otra cosa, pero no es que sea gratis, eso tiene un valor. Esa universidad que a usted le dan gratis, otros la están pagando. Otros lo están pagando, incluso usted mismo de pronto en impuestos que paga, ¿verdad? Pero a veces se tiene esa mentalidad de asistencialismo como si el gobierno, por ser gobierno, le lloviera el dinero. ¿Qué hace? Por ejemplo, toda esta ayuda que ha dado el gobierno ahorita, ¿cuándo la van a empezar a cobrar? En la próxima reforma. Va a haber reforma y los impuestos de que suben, suben. Entonces, esa política asistencialista a costa de impuestos, ¿qué es lo que hace? Quitarle fuerza a los emprendedores, porque entonces se vuelve un país donde todos son impuestos, entonces quita la motivación, desacelera la creatividad, la creación de nuevas empresas, porque las personas ya dicen, pero realmente yo ya ¿qué hago con la empresa? Solo pagar impuestos, solo pagar impuestos, solo pagar impuestos, y eso desacelera las economías. Por eso algo que la iglesia del Señor no debe motivar este tipo de políticas. Debe motivar una política productiva donde a la persona se le den oportunidades. Es muy diferente que a una persona le digan, le regalo cada 2 meses 110,000 pesos. Eso no saca de pobre a nadie en nuestro país. Nadie vive en 2 meses con 110,000, pero sí es una carga terriblemente costosa para un gobierno. ¿Que de dónde la va a sacar? De los impuestos. Ya el gobierno ya no tiene casi empresas. Lo normal es que un gobierno tenga muchas empresas productivas y de esa manera pueda desarrollar su gobierno, pero cada gobierno vende más empresas, vende más empresas, vende más empresas, tratando de poder resolver todo ese asistencialismo, bueno, y añadido la corrupción. Mire, hermano, lamentablemente estamos en el país más corrupto. Pero dirá ahora, pastora, sí tengo razón con usted. Ahora sí estamos de acuerdo porque usted reconoce eso. Yo he reconocido siempre un país corrupto. Pero es que la corrupción empieza en las mismas casas.
Le pregunto, usted que acusa tanto que se hable de este tema y que no está de acuerdo, ¿vive del Sisbén? ¿No está ganando o sí gana? ¿Ganando sigue viviendo del Sisbén? Eso es corrupción. Eso es corrupción. Realmente el Sisbén se creó para las personas que, por ejemplo, usted trabajó 6 años y en esta crisis usted quedó desempleado. Listo, ahí está el Sisbén diciendo de lo que usted aportó en estos 6 años, ahorita que está desempleado, entonces pasa al régimen subsidiado por los aportes que usted hizo, pero no es para que se amañe ahí toda la vida. Apenas empiece a trabajar, debe volver usted al régimen contributivo. ¿Ha buscado usted que lo pensionen ahí achacándose un mal y no se hace las terapias y no todo hasta que supere los 6 meses para lograr una pensión? Eso es corrupción. Eso es corrupción. Lógico, el sistema está creado y eso está amparado con seguros para que si a usted se le presenta una invalidez total, usted pueda seguir devengando por unos aportes que hizo. Pero si usted se rehabilita, usted debe informar, ¿lo haría? ¿Estaría dispuesto a hacerlo? Eso también es corrupción si no lo hacemos. Entonces, a veces decimos corrupción, pero a veces la persona misma que juzga eso lo está haciendo. Por eso la Biblia dice, tú que juzgas no vayas a caer en lo mismo, no vayas a hacer lo mismo. Entonces, a veces nos encontramos en los matrimonios en ese dilema de forma de mentalidad, mentalidades netamente consumistas, que solo esto, es que yo me casé, agradezca que me casé con usted era para que me mantuviera. Es una mentalidad consumista, injusta, incluso. Es que para eso me casé, para eso tengo marido, dicen muchas mujeres, para que me mantenga. Y yo digo, qué mentalidad tan pobre. Realmente el hecho de esa mentalidad de que solo las mujeres, que solo los hombres trabajan y proveen, esa no ha sido, esa mentalidad de ahorita, porque siempre se concibió de que una familia todos trabajaban, papá, mamá, hijos, entonces estaba la granja, los unos labraban la tierra, los otros, por ejemplo, usted ve entre los judíos, si usted ve una familia judía, normalmente todos trabajan, o sea, unos hacen una labor, otros hacen otra labor y todos aportan para la granja, para que haya productividad, ¿verdad? O todos la industria. Pero hoy se tienen, los hijos incluso se levantan y le dicen a los papás, entonces, ¿para qué me tuvo? Si no me va a dar lo que necesito, ¿para qué me tuvo? O sea, una mentalidad tan pobre, una mentalidad tan consumista, una mentalidad que no nos va a llevar a ninguna parte, ¿verdad? Entonces, pero a veces adjudicamos esto como algo moral, o sea, como que usted lo hace en contra mía. No, hay que entender también la mentalidad y comenzar a transformarla. Vuelve y le digo, en lugar de quejarse de su cónyuge, entienda que usted es el entrenador o la entrenadora que Dios contrató para esa persona. Dios le contrató a usted para que usted capacite a ese cónyuge y lo ponga a funcionar o la ponga a funcionar, a volverse una persona productiva. Y mire, hermano, cuando logramos hacer ese cambio en amor, por eso Dios nos permite enamorarnos, para que tengamos la paciencia de enseñarle. Ah, es que él habla muy feo o ella habla muy fea. Bueno, usted es el entrenador, usted es la entrenadora para que le enseñe a hablar un poco más pulido, un poco más sabia, más inteligente. O que es muy ordinario para comer, que mire cómo mastica. Bueno, usted es la entrenadora para enseñarle glamour, para enseñarle tal vez hasta la urbanidad de Carreño, le toca empezar a estudiarla, pero asimile que usted es la persona que Dios vio con todo el potencial para llevar a su cónyuge a la imagen de Cristo y viceversa. Dios vio en su cónyuge el entrenador perfecto que usted necesita para ser llevada a la imagen de Cristo. O sea, realmente el matrimonio son 2 años de puro placer y el resto es un entrenamiento, una capacitación, un formarnos, en amor, dice la Biblia, en amor, y así lo vamos a entender y lo vamos a asimilar. Otra área, diríamos, otra reacción que a veces tenemos y que chocamos es por la diferencia de temperamentos. El no entender la diferencia de los temperamentos también nos lleva a hacer cuestionamientos injustos, señalamientos injustos, tal vez incluso a determinar como conductas de pecado, cosas que realmente no son pecado y que vienen por temperamento. Y para esto yo les invito al encuentro de segundo nivel cuando ya regresemos a nuestra normalidad de la iglesia,
a nuestros encuentros, cultos y todo lo demás, yo le invito que se dé el regalito del encuentro de segundo nivel. Allí hablamos bastante de los temperamentos, hacemos un test de temperamentos y esto nos va a ayudar muchísimo. Cuando nosotros entendemos los temperamentos realmente, por ejemplo, le doy mi testimonio. Bueno, yo en mi temperamento soy casi 100% colérica. Yo creo que usted ya se ha dado cuenta si nos ha ido siguiendo en las enseñanzas, casi al 100% colérica, una chispita de sanguínea, por eso a veces he hecho chistecitos, es esa chispita sanguínea, pero mi temperamento es casi 100% sanguíneo. Entonces yo chocaba mucho con la persona que se le decía algo y lloraba, o que por todo lloraba, a mí eso me desesperaba. Yo decía, ay, es que a usted no se le puede decir nada porque por todo llora. Bueno, y las personas pues me señalaban de como muy cruel, usted es como muy dura, usted parece que no tuviera sentimientos. No, yo sí los tengo, de verdad que los tengo. Pero es mi temperamento que me hace ver como casi que fuera un roble, ¿no es cierto? Incluso alguien un día me decía, pastora, ¿usted alguna vez ha llorado? Y yo le digo, claro, muchas veces. Sí, o sea, lo que pasa es que el temperamento, pues cuando entendí los temperamentos y cómo los temperamentos pueden ser controlados por el Espíritu Santo, primero me sentí muy contenta con el mío, porque pues si me siento, no me ajusto a mi temperamento y no me siento contenta, nunca me voy a liberar de él. O sea, el temperamento es algo con lo que nacemos y moriremos con él. O sea, usted no puede cambiar el temperamento, usted lo que puede es transformarlo por el Espíritu Santo, porque la palabra del Señor habla de que en nosotros hay una naturaleza pecaminosa, pero cuando nacemos de nuevo el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y pienso que el temperamento lo pone así sobre la mesa, nos deja entenderlo plenamente como el pecado halló una cabida por mi temperamento. Entonces, por ejemplo, es lo que en el temperamento se llaman debilidades. Entonces, por ejemplo, en el mío, entonces el enojón, ser enojona, pero pues ya vimos en los altares que el mal genio es pecado. Y ya ahí estamos trabajando en ese pedacito, ¿no es cierto? De asumir el mal genio como pecado. Entonces cada vez como que va a poner, uy, estoy siendo orgullosa, yo se quiso sentar en la silla, ¿verdad? Y bueno, lo hermoso es entenderlos, aceptarlos y comenzar a trabajar en ellos. No vamos a tener la transformación tal vez de un día para otro, pero vamos mejorando. Lo que sí es seguro es que usted es mejor hoy que ayer y mañana será mejor que hoy, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo está trabajando y nos está llevando a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, Él no para, Él no se detiene, Él está trabajando, trabajando, trabajando. Yo lo creo perfectamente, por eso Dios a veces nos expone a ciertas cosas. Y el temperamento, pues, nos enseña clarísimo, o sea, las fortalezas es la parte divina en nosotros y las debilidades, la naturaleza pecaminosa en nosotros. Entonces, lo que yo puedo es, si yo me dejo guiar por el Espíritu, las debilidades no se van a notar, solo se van a ver las fortalezas. Y a veces cuando estudiamos los temperamentos, tenemos como una tendencia negativa, entonces nos concentramos en las debilidades. Y se nos olvidan la fortaleza, no, debe concentrarse en las fortalezas, que es lo que hay de Dios en usted, y por eso le dio ese temperamento para la tarea que usted va a realizar. Y a veces el no comprender esos temperamentos nos llevan a chocar. Por ejemplo, usted es una persona colérica, se casó con una persona flemática. Mire, si usted no acepta y no entiende y no se enfoca en la fortaleza, seguro que le va a sacar canas y arrugas. Y usted también bueno, al flemático es difícil sacarle canas y arrugas, porque él es una persona tranquila, no quiero problemas con nadie. Entonces usted de colérica quiere comprar casa, quiere comprar carro, mire, pero que nos están dando este crédito, nos están ayudando con esto, porque no lo toma, ¿verdad? El flemático, no, usted cómo se le ocurre que nos vamos a meter en deuda, no, a mí dice, uy, Dios mío. Cuando usted entiende el temperamento y lo acepta y empieza a ver las fortalezas y empieza a darle gracias a Dios por la fortaleza de su cónyuge, entonces van a poder, no es fácil, pero guiados por el Espíritu todo se puede. Humanamente, un colérico con un flemático, o el uno entierra al uno o viceversa, pero difícilmente funcionan. Pero una pareja guiada por el Espíritu, pues funciona a las mil maravillas sin importar el temperamento. Y en la Biblia vemos todos los temperamentos así marcados, como por ejemplo un Pedro sanguíneo, todo lo puedo, todo lo hago. Pero luego también, no, yo no conozco a tal hombre, ¿verdad? Usado por Dios, después de que se dejó guiar por el Espíritu Santo. Vemos a un Pablo colérico, duro, fuerte, decía, por
por las cartas soy duro, pero de frente soy más suave. Enfrentando a Pedro, diciéndole no actúe con hipocresía, le dije de frente. Bueno, también guiado por el Espíritu, un hombre tremendamente usado por Dios. Vemos a un melancólico como un Jeremías llorón, por todo lloraba. Dios, ¿para qué me ponen esto? ¿Para qué me escogió de profeta? Mire que me quieren matar, que nadie me quiere. ¿Sí? A un David melancólico que iba y se sentaba cuando tenía problemas, allá donde caía el agua, allá junto al arroyo, y allá tocaba sus melodías y se inspiraba, ¿verdad? Pero también lo vemos queriéndose morir por ciertas situaciones, pero guiado por Dios, usado de una manera maravillosa. Vemos a un flemático, Abraham, por eso es que Dios pues le da la promesa y a los 25 años la cumple. Él aguantaba, él sabía que aguantaba. 25 años esperando la promesa. La que no aguantó fue Sara y pues estropeó un poco el plan de Dios. Pero Abraham tenía la paciencia para esperar, era un flemático también usado por Dios. O sea, para Dios todos los temperamentos son buenos, pues Dios nos los dio. Y Dios nos los dio de acuerdo a la tarea y al trabajo que Él nos ha encomendado. Amén. Pero el no entender los temperamentos, y yo creo que en el próximo programa vamos a hablar acerca de los temperamentos. De pronto vamos a dejarle el test para que ustedes lo hagan también y podamos entender. Cuando lo entendemos y aprovechamos las fortalezas del temperamento, mire hermano, esto se vuelve una potencia. Y qué hermoso poderlo aprovechar a nivel de ministerio, a nivel de empresa, a nivel de gobierno. Bueno, entonces si aprovecháramos tanto el sexo, tanto la mentalidad como el temperamento, mire, aprovecharíamos el potencial innato que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Por eso, el no entender esto es lo que hace que muchos maridos, muchos esposos y esposas comiencen a distanciarse y a descalificarse por esas diferencias, ya sea por razón de sexo, ya sea por razón de mentalidad o ya sea por razón de temperamento. Pero el Dios de la Biblia acepta plenamente lo distinto y es lo que vivimos como totalmente al otro. Es la manera de aceptarnos, entender que somos diferentes, pero que nos complementamos. Amén. Que tal vez usted es un tremendo sanguíneo y Dios le da una flemática. Ese complemento es maravilloso, amén. Y eso va a funcionar si aprovechamos las debilidades y si no las vemos como errores o como fracasos o como discriminación. Entonces, quedamos para el próximo programa, hablaremos de los temperamentos y yo sé que esto nos va a edificar muchísimo cuando usted los entienda y los acepte. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con cada uno de nosotros. Recuerde, somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Le doy la dirección, ya dentro de poco, con la ayuda de Dios, nos volveremos a reunir. Carrera 14B, 45100, centro de la ciudad de Bucaramanga. Usted ahí en Google puede colocar Iglesia Embajadores de Cristo Central y ahí le va a aparecer el lugar. Agradecemos el seguirnos a través de las redes y compartir estas enseñanzas. Yo sé que edificarán a muchas vidas y de esta manera usted también será un canal de bendición. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.